En los días pasados tuve una experiencia que me permitió por fin pasar un bloqueo de escritor sobre una historia en particular. Por desgracia, esta historia, secuela de mi primer libro, no verá la luz hasta dentro de unos años debido al gran proyecto que en Biometric estamos trabajando. Queriendo aprovechar esto, quiero enseñarles cómo se trabaja un primer capítulo, qué hice con el mío en particular, todo el proceso, obviamente todos los consejos que les puedo dar, especialmente si aún no escribes tu novela o estás en proceso. Quédate en este video y descúbrelo todo. Sección 1. ¿Qué es un capítulo 1? Toda historia tiene un comienzo como un final, excepto con Nana, y creo que es la parte de la historia que más vas a tener que trabajar. En el mundo de la escritura, más hoy en día que es digital, los primeros, por no decir que el primer capítulo es tu oportunidad para presentar tu historia. Tu historia tiene características, imagínalo como una persona, como tu propio hijo, y su capítulo 1 tiene que ser su carta de presentación para el mundo. Inspira a todos a querer conocerlo. ¿Qué es lo que debe contener? Número 1, la presentación de la trama, que ya sepas de qué vas a ir más o menos, qué hilo va a tomar la historia, qué tipo de trama, género, ya más o menos el estilo narrativo. 2, una presentación general del personaje principal. No me importa qué hagas en el prólogo, sinceramente el prólogo puede ser tu presentación de la historia, puede ser tú quejando que la gente dijo de tu anterior libro. Ajá, esta es una pedrada, no voy a decir nombres porque no recuerdo quién hizo eso, pero alguien lo hizo, una autora. Pero lo importante aquí es el primer capítulo, ¿no? Tercero, presentar la duración promedio de los capítulos en general. En un momento ahondaré en esto, pero desde el principio debemos saber qué tanto esperar. Si dura más de lo normal es mejor a que dure menos de lo promedio. Voy a poner un ejemplo de un excelente primer capítulo, es un ejemplazo que es Yakuzu no Neverland o The Promised Neverland. Es un anime, bueno, empezó como un manga y ahora tiene un anime. Tiene una presentación del entorno, no para nada, no deben destacar que hay cosas fuera de lo común, pero desde la perspectiva de los tres protagonistas no parece más que algo normal. Conocemos sus nombres, personalidades, además de que ejemplifica toda la trama en menos de 10 minutos con el final, donde mi amiga Emma descubre la verdad de este lugar y ahí tan solo te da un vuelco a ti como espectador y te muestra de qué tono va a tener esta serie, que no va a dudar en mostrar temas horrorosos con niños. Lástima que The Promised Neverland tiene un intro impresionante y solo una temporada. Pero la segunda, solo una temporada. Pero en fin. Otro ejemplo, Oshinoko. Lo que quiero tomar es por qué se toma una hora para mostrar todo lo que tiene que mostrar. El verdadero mundo del estrellato. Paréntesis que nadie me pidió. Resulta que cuando salió Oshinoko como anime, o sea, la gente se lo comentó, digamos, de que, wow, miren este anime. Y empezaron a decir, es que este anime muestra el verdadero mundo del estrellato, ¿no? Y dije, ay, no, pues a ver, ¿qué me van a contar, verdad? Y ahí voy, ¿no? Y lo veo y dice, pasa esto, pasa aquello, ¿no? O sea, el primer capítulo es una cátedra y toda la primera temporada yo estuve así. Y bueno, y parte de la segunda, obviamente, de que decían, es que el mundo funciona así, es que las series funcionan así, las adaptaciones así. Y yo estaba viendo eso y nada más tenía una expresión. Perdón que interrumpa, es que eso ya se lo dijimos. Hace semanas y semanas y semanas atrás. O sea, le estás diciendo algo que ya sabe, que ya sabemos, que ya se dijo. Por favor, algo nuevo. Por ejemplo, me gustó más el rojo. Eso es algo nuevo. Pero lo que está diciendo, señor, perdón, eso ya se sabe. Todo el mundo lo sabe. Ya lo dije. Por favor, eso es. Algo nuevo, por favor. Algo nuevo. Todo eso ya me lo sabía, perdóname. Sí puedo decir que hay cosas que obviamente innova, bueno, no innova, que sí me enseñó Shinoko, que cosas que no consideré, datos nuevos, datos muy precisos, pero aquí el tema es el que dije, pero lo demás ya lo sabía, o sea, y la gente haciéndose la sorprendida, gente sorprendida de que sí funcione, porque justamente Shinoko muestra este lado, que hay gente que cree que el mundo del estrellato es algo ideal cuando no es así, o sea, está horrible. Dejando el precio de la fama, ¿no? Que de por sí es horrible, tan solo veamos como
Shape of the Bronze se tuvo que llevar una cagadota por darse a respetar. O sea, imagínense, todavía hay un nivel de exigencia técnico. O sea, no es cualquier cosa, no es para todos. No digo que yo también, ¿verdad? Ay, ya me sentí aquí de estrella. Pero pues hay que entender que así es como funciona este mundo, ¿no? Bueno, te muestra a con todo el tema de cómo se embaraza. Te muestra al protagonista que no recuerdo su nombre. O sea, él que era Aqua de la vida pasada. Luego, o sea, pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Que se muere y que la niña, no me recuerdo cómo se llama, bueno, que se muere y ambos renacen como Aqua y Ruby. Te presentan toda la trama de que son niños renacidos como hijos de la estrella favorita de ambos, pero ambos no se conocen, ambos no saben que son el otro. Eso es parte de una trama. Y cómo se va desencadenando la trama de lo que pasa ahí y lo terrible que pasa en el minuto 50. No. Bueno, según yo, esto en el manga son hasta 3 capítulos, o sea, 3 capítulos completos, pero ahorita voy a explicar por qué. Y como Aqua también al final declara que va a tomar venganza, ¿no? O sea, esta escena súper poderosa diciendo de que, el único que pudo haberlo hecho fue mi padre, entonces me la voy a chingar y todos van a pagar por esto, aunque cueste mi vida. Y ya creo que según yo, ese primer capítulo termina ya con el timeskip. Odio el término timeskip, pero de repente me sale hacia el futuro, donde ya tienen como 16 años y ya van a ir a esta escuela nueva y todo eso de madre, y ya está más que listo para hacer su plan, ¿no? Oshinoko como primer capítulo tiene trama, hay personajes y la duración. Aunque es 1 hora, no pesa, porque aprovecha esta regla de hará lo que tenga que hacer para poder presentarte lo que es necesario. Imaginen este capítulo dividido en 3 partes, o sea, en vez de 1 hora, 3 capítulos de 22 minutos. En la primera parte habría parecido aburrido en comparación a lo que te muestran en todo el concepto. O sea, te lo presentan primero como una gran película, digamos, y después ya mejor en vez de parte por parte, ¿no? Aquí es donde entra el tema de los libros y la duración de sus capítulos. Yo he visto esta tendencia de que los capítulos suelen ser concisos, por no decir que cortos, sorry, pero no, a ver. En mi opinión pueden durar lo que quieran, porque al final del día tú como lector tienes la facultad de detenerte donde te plazca, pero el poner la división de capítulos es para otorgar estos descansos procesales de tus espectadores, un método organizacional al final del día. O sea, un ejemplo, porque esto es muy sutil. Imagina el mismo The Promised Neverland, pero en vez de ser una única temporada de 12 capítulos, es una película completa de 6 horas seguidas aproximadamente. Sería pesado en comparación de dividirlo en capítulos, que esto funciona para el tema del estreno, algo también posible ahora con las herramientas digitales. Pequeño paréntesis que nadie me volvió a pedir: si tienen la oportunidad de publicar a medida que escriben, sáltensela. No. A ver, voy a poner un ejemplo. Mi segundo libro, hay cosas que no cambian, ya disponible en librerías digitales. Tiene esta facultad de que cuando yo lo empecé a escribir, yo dije, pues la venta, no sé tanto, pero luego dije, ¿sabes qué? Para inspirarme a escribirlo, voy a escribirlo y lo voy a ir publicando, ¿no? O sea, escribí como unos 10, 15 capítulos a lo mucho, eran 10. Y ahí fue cuando decidí, dije, ok, voy a publicar el 1 cada semana, voy a ir uno, y me voy a inspirar a terminarlos. Ok. No me atrasé nunca, o sea, eso lo puedo decir. Si me equivoco, pues ya ni modo. Pero que yo sepa, nunca me atrasé en ese tema, o sea, por justamente ya el bonche que había dejado. Y lo que tenía que hacer era estar escribiendo, por ejemplo, el capítulo 25. Y hoy toca publicar el capítulo 10, 11, no sé. Y tenía que ir a repasarlo para irlo corrigiendo, ¿no? O sea, corregir más que nada temas gramaticales, que es lo que más salta. Pero el problema con este método de ir publicando, y esto es algo que me super castri cuando me di cuenta que me estaba pasando a mí y dije, no voy a permitirlo, es que saltan errores de trama. O sea, que te das cuenta que cosas que quieres implementar en el futuro, especialmente cuando decís esto es tu final, cuando quieres ver cómo vas a llegar a esto, cuando defines tu clímax y dices, rayos, o sea, esto va a pegar contra otra cosa que ya planifiqué. Dije, hay de dos: o aceptas tus consecuencias y te adaptas al error que cometiste, o número 2, haces lo que yo hice, que fue literalmente dejar de publicarlo. A ver, la situación actual con Hay cosas que no cambian como proyecto es que está en corrección, ¿no? O sea, está todo escrito, principio a final está
todo escrito, pero actualmente está publicado las primeras 2/3 partes. Pero ¿por qué ya no seguí publicando? Por un simple sentido de que dije, ok, ¿sabes qué? Voy a terminar todo el libro para tener un concepto completo de lo que quiero tener para toda la historia. Es un libro autoconclusivo. Y ya después de eso me voy a aventar una corrección desde el primer capítulo hasta el final, ya considerando todo esto, todo el concepto del libro, ¿no? Aparte de que fui decidiendo cosas que iba a ir implementando y cosas que he ido viendo, o sea, ya releí una vez el libro, lo volví a hacer, dije, ok, esto, y ya lo tomé en cuenta, ¿no? Actualmente en este periodo de corrección estamos en el principio del acto 6, que es, digamos que ya cubrimos la primera tercio del libro, o sea, por no decir que le falta poquito para alcanzar el primer tercio del libro. Y la idea es que ya en ratos libres, ya con Iván y todo esto, podamos aventarnos toda la corrección y republicarla, ¿no? O sea, republicar desde el primer capítulo, ¿no? La versión corregida, irnos así, ponernos al día con el capítulo, creo que es el 40 y tantos, donde se quedó. Y ahora sí, ir publicando hasta terminarlo, ¿no? Ya después ya veremos qué haremos con él, pero ese es el plan. Lastimosamente hay mucho que hacer, es lo único que voy a decir. Pero si algo puedo destacar es que es la primera y última vez que publico de esa manera. No es factible, no lo hagan. O sea, no, mi recomendación es: escribe tu historia completa. Dices, quiero que dure tantos capítulos, quiero cubrir una historia de romance hasta que, no sé, se van a la universidad, algo así, ¿no? La clásica. Ya cuando lo haces dices, ok, ya lo corriges, ¿no? Lo corriges, dices, es que esto está mal, es que esto no pudo haber pasado, es que este personaje no debería saber esto. Y ya cuando decides, ya lo corriges, ya lo tienes listo. Ahora sí, públicalo en el ritmo que tú quieras. Un capítulo diario, un capítulo quincenal. Bueno, de hecho no. Bueno, yo no recomiendo publicar quincenalmente a menos que lo necesites. O sea, obviamente sí, me refiero a que lo necesitas porque estás trabajando en el libro y no lo recomiendo, pero si lo vas a hacer, pues ya que, o sea, si tienes un control o si vas a hacer lo que te digo de que te vas a aguantar los errores y vas a continuar sobre ellos, bueno, pues la verdad no te recomiendo tanto quincenal a menos que así sea tu ritmo de trabajo. Pero la recomendación es o publicación semanal, publicación diaria, publicación cada 3 días. Una editora que tuve me recomendó eso, no funciona tanto, pero pues el chiste es que se vea activo la cosa y no hay que saber, todo seas constante, nunca dejes abandonar un proyecto. O ten la decencia de borrarlo. Que tienes que adaptarte a lo que necesitas y no, por favor, no, nunca publiquen mientras escriban. No, mejor trabajenlo, corríjanlo, reléanlo, todo lo que sea necesario y ya después ya lo publican. Mejor a que estén republicando, reeditando, tener el pinche título de la novela, me enamoré de mi jefe, en corrección. No dice en continuación, dice en corrección o algo así. Y es que es como, sigues la historia. Esta es una historia demasiado específica. Sigues la historia, ¿no? Ya acabó, ya la leíste. Y de repente dicen, han publicado un capítulo nuevo. Y ves que no hay capítulos nuevos, sino que cambiaron el nombre a me enamoré de mi profesor. Y en progreso, no, en corrección. Y es porque ya acaban de corregir el capítulo 1 y están semana con semana. Nuevo capítulo, es el mismo pero ya corregido. Es el mismo pero ya corregido. No le dan más. En fin, continuemos. Usa esta división para ir diseminando la historia con los espectadores, que no se avienten de una sentada. Pero también considera algo muy personal, es que yo no le tomo importancia a una duración de un capítulo. Yo ya sé cuánto más o menos va a durar un capítulo respecto a lo que se va a mostrar. Por ejemplo, si el cap queda corto, que para mí que queden cortos es que sean menores a 3000 palabras, sí cuestiono si me faltó algo. 3000 es una unidad mínima para mí porque son aproximadamente 10 minutos de lectura. Algo que me parece decente, pero ojo, hay que saber que hay distintos tipos de tramas que requieren estructuras diferentes. En Las Piedras del Poder puso un enemigo ocasional con su presentación y batalla por capítulo, y en algunos simplemente cubrió un evento pequeño importante, durara lo que durara. Si en algunos capítulos los dividí en 2 partes, era mera cosa mía por darle drama y enfatizar que estos eran capítulos como el especial de la novela, ¿no? Como pasa en
Nevada Monstruosa parte 1 y parte 2, ¿no? En mi segundo libro hay cosas que no cambian. Divido la historia de cada caso en un acto, pero yo diseminé los eventos importantes a través de 4 capítulos para darle una división uniforme, ¿no? Pero eso me lleva a mi parte favorita, los capítulos largos. Y algo a mí me fascina son los capítulos largos. ¿Por qué? Simple, porque si tiene que durar tanto es porque hay un buen motivo detrás. Las veces que he usado esta herramienta fue en mi primer capítulo del segundo volumen de Las Piedras, capítulo 29, que dura 10.519 palabras, ¿no? Aproximadamente, bajo mi regla de las 3.000 palabras, son como 30 minutos aproximadamente, ¿no? Esto lo aclaro y lo digo porque según un estudio científico, bueno, no, según tablillas de lectura, dicen que el promedio de un adulto o de persona que es constante lectora, bueno, no constante, me refiero a que lee, que sabe leer, que lee normal, es de 300 palabras por minuto. Obviamente hay gente que lee súper más rápido o gente que lee más lento, gente que lee en diagonal. Paréntesis, gente que lee en diagonal no lo hagan, mejor no lean, gracias. No, en serio, no lo hagan, porque leen así. O sea, no es lo mismo que yo lea una habilidad del Honkai y que diga efecto de ruptura, no sé qué. Efecto de ruptura y ya, y cambio el equipo al de Firefly y listo. No. A lo que yo me refiero es a que digo, literalmente se van en mi acto darle que lleva porque, o sea, ¿qué entienden de eso? Yo no sé. Lo siento, sigo. Y el capítulo 46 de mi primer libro, Gabriel, cuenta con 13.000 palabras. Uno fue por contextualizar todo lo pasado, o sea, todos los eventos que ocurren, y el segundo era que era el final de una serie de capítulos que agrega a la historia, para dar más desarrollo, y como final de la resolución del conflicto fue un poco más compleja al final. En fin. En mi segundo libro, los que más palabras tienen son, por ejemplo, el pasado de Martín, un protagonista, con un total de 8.000 palabras. Y la del segundo, o sea, el segundo protagonista, Mateo, su capítulo de pasado es de 21.000 palabras. Es que yo ya sabía lo que iba con cada uno de esos dos capítulos y se iban a quedar así porque sea formato físico, sea formato digital, en cualquier momento pausas la lectura y prosigues. Creo que no hace falta que tu historia tenga 90 capítulos e incluso más de 100 si no duran más de 2.000 palabras. Suena más a que buscan impactar con el número de capítulos, pero a mí en lo personal, a mí no me gustan cortos porque suelen pasar una cosa y pum, siguiente, no, gracias, literalmente. Capítulo 1, el niño que vivió, bueno, no, es un mal ejemplo, o sea, ese capítulo está bien escrito. No, me refiero a que está el título y luego dicen, soy tal persona y crucé la calle y llegué a la tienda, compré un smoothie, le agregan más cosas y luego detallan más y ya regresé y me encontré con algo impactante. Fin de capítulo y ya de 2.000 palabras, 1.000 palabras para esto. Wow, que se van toda la novela y digo, es todo. O sea, ¿cuál es la necesidad? O sea, más que un capítulo como los de una serie, se siente más como una simple escena. O sea, sorry, no, gracias. No se sientan asediados por mis palabras de que los caps tienen que durar algo. No. Tú como autor, mientras estés contento con lo que estés entregando respecto a la duración, está bien. Y aclaro que esto solo es un gusto personal y un flexeo. Aclaro que pues obviamente me encanta decir, escribí un capítulo de 29 palabras, no es porque me aburrí. No, o sea, se trata de que tú como escritor digas, ok, en mi novela pasan tales cosas, planifico que dure tantos capítulos, ya dividiré los capítulos conforme vayan pasando. Yo sugiero eso, ¿no? Que sí detallen eventos importantes, pero pongan un poco de atención en cómo, por ejemplo, las series sean minis, sean de las de antes, o sea, dividen cada cosa, ¿no? O sea, no digo que dejen todo en un cliffhanger, o sea, eso es muy contraproducente. Si ponen demasiados cliffhangers o terminan siempre en cosas muy de impacto, van a conseguir dos cosas. Número uno, cansar al lector. Porque el lector va a decir, no, déjalo veo, ¿no? Un capítulo más. Y eso va a hacer que nada más se traigan la historia porque sí. Y la cosa número dos que va a hacer que no les va a importar después. O sea, tú vas a dejar un cliffhanger y van a decir, ya,
suficiente. Sobre todo si el cliffhanger es de gratis, o sea que es como que y entró por la puerta y para ese capítulo y es como que no, déjale el siguiente. ¿Quién entró por la puerta? Ah, era Albert. Ah, bueno. Sección 2. El ejemplo propio. Ya sé que metí muchos ejemplos propios en un momento, pero ahora sí quiero explicar todo lo que es el cómo elaboré este primer capítulo de mi tercera novela. A ver, un poco de contexto. Cuando terminé Las Piedras del Poder allá por 2021, la empecé a publicar y de inmediato comencé la secuela del libro, lo cual no resultó muy bien porque a medida que avanzaba, los bloqueos creativos se me fueron intensificando. Quiero hablar sobre cómo el bloqueo no es algo que tienes que forzar. En mi experiencia se trata de algo que algo te está distrayendo mentalmente para hacer lo que debes, que es trabajar tu historia. Para que la historia brote, me di cuenta porque la historia que planteé para la secuela dejó de inspirarme. Digamos que yo me manejo por temáticas. Y la temática sobre la que trata el libro, que ronda la justicia, no la estaba sintiendo. Al contrario, estaba en un momento donde sentí que todo era demasiado injusto. Y hasta deprimente, por lo que esa historia me salía más a fuerza que por ganas. Cuando me forzaba a escribir salían bodrios que odiaba. Pero cuando decidí escribir otra cosa, empecé con relatos pequeños, cosas como historias cortas, cosas que prefería escribir. A mi libro me di cuenta que el problema no era escribir, era lo que tenía que escribir. Si no estás inspirado, lo que salga no tendrá la misma calidad a cuando sí lo estás. ¿Eso significa que debes abandonar el proyecto porque no lo sientes? No. Necesitas recordar el sentimiento, necesitas sentirlo. El año pasado decidí sacar un gran proyecto y con eso reescribí todo el segundo libro que ya llevaba a la mitad por una historia diferente. Me refiero a lo que es actualmente el tercer libro. Todo ese libro se fue a, digamos, la basura y ahora tengo esta nueva versión completamente diferente. Pero de hecho comparte el final, o sea, empezamos de otro punto pero terminamos en el mismo. Y algunos eventos importantes se quedaron, pero una manera diferente de presentarla, y todo se lo debo a mi verdadero segundo libro. Cuando estaba con los relatos cortos me inspiré en un arte que vi en internet en escribir una historia de un romance donde había una diferencia de edad algo pronunciada, también sería sobre las expectativas de la vida, y ahí fue donde sin querer, que es lo mejor, me di cuenta que tenía una historia que quería contar. Una historia de misterio, con detectives, con una trama donde deben de estar juntos y con un romance que va a surgir, pero con algo más, y que en ese momento tan bajo de mi vida estaba pasando, una crisis de cambio. Así definí el tema de mi segundo libro, el cambio. Y lo escribí buscando consigo traer el tema y la perspectiva a través de una historia de un hombre que no acepta el cambio, un policía que ve esto todos los días y por el contrario un joven que se arrepiente de un error y busca demostrar que cambió. Es maravilloso y por eso quiero tanto ese libro. Escribí la escaleta de mi tercer libro a principios de este año y a través de tomar una estructura narrativa que había usado para darme una inspiración a escribir este tipo de historia de llevada por actos. Y de cuando la planteé que se estaba gestando algo en mi vida personal que terminó hasta ya hace unas semanas. Con este tema tan caliente no pude meterlo y lo escribí en solo 3 días. De hecho ahí se ve en pantalla, se está mostrando todas las horas empleadas. Acaban de dar las 2 de la mañana que estoy grabando esto. Se ven todas las horas empleadas porque usaba mis madrugadas, mis mañanas y así para escribir este capítulo porque está así de inspirado. El primer capítulo dura un total de 9000 palabras. Bajo mi regla está durando aproximadamente 30 minutos, menos tal vez. Y le faltan un chingo de cosas más con técnicas que voy a explicar. Primero que nada, le faltan definiciones, le faltan explicaciones, o sea, una que otra, que se den mejor, pero de manera más sutil, obviamente. Las descripciones, sobre todo entornos, características de personajes, me las salté por seguir escribiendo. Así de feo estaba. En fin, ¿cuál fue el proceso? Primero que todo fue leer la escaleta que estaba en OneNote. Ahí resumo la historia del primer capítulo y si algo puedo aconsejar de vuelta es que hagan un escrito lo más detallado o hagan un texto o un ensayo explicando su novela. Los detalles no se pueden perder, o sea,
Si pierdes o se te olvidan detalles, los vas a tener que volver a crear y pues podría ser diferente al proceso que habías elegido en un principio y que tienes que relatar en la escaleta. Igualmente me pasó al momento de escribir unas cosas o ya las había olvidado o no consideré en su momento, lo cual es válido. A veces te imaginas una cosa, pero cuando la estás escribiendo, o al menos a mí me pasa, como es muy metódico el tema de mi escritura, en el sentido de que voy escribiendo, y voy desarrollando entornos, voy desarrollando tramas y voy pensando, esto es válido, esto es posible, esto sí lo pensaron, esto ya lo saben, así me voy cuestionando y te das cuenta como que dices, oye, ¿cómo llegó a este sitio? ¿Cómo se transporta? Es una persona que es de este tipo y no lo consideran. Por ejemplo, Alex, que es mi protagonista, es un policía o un agente de la Unión, ¿no? Ya una Unión ya sentada en el mundo. Pero en el primer libro tenía un auto y luego acá dije, no, espérame, estamos viviendo una historia de decadencia, ¿no? Entonces un auto es difícil. Pero al contrario tienen este sistema que son de ganchos de arpeo que utilizan para moverse en la ciudad. Entonces dije, ay, pues supongo que él se mueve a través de la ciudad. A diferencia de otros policías que utilizan patrullas, él utiliza estos ganchos de arpeo para balancearse como si fuera Spider-Man o algo así, ¿no? Esa clase de cosas. Son esas clases de cosas que salen al momento de escribir y obviamente cuando uno imagina la historia, al menos yo como lo hago, pues no lo considero. Ya con eso, al terminar de leer la escaleta y ver todo lo que tenía que escribir, todos los eventos que iba a cubrir, que en este caso era un interrogatorio. Del interrogatorio íbamos a saltar al pasado de Alex, que es una escena de el día de o sea, se localiza en el final del primer libro, o sea, que él estaba haciendo. De hecho, eso es algo que va a estar en todas las novelas, que es que cuando empiece el libro va a explicar qué estaba haciendo el protagonista de ese libro en el final del anterior. O sea, es muy divertido hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Luego, de esta escena, bueno, antes del interrogatorio se va a mostrar cómo lo atrapan, ¿no? Eso se va a mostrar en el primer capítulo. Pero eso todavía no está escrito. ¿Por qué? Porque esto va a ocurrir en el capítulo aproximadamente el 46. Entonces dije, ok, nada más puse la nota de que aquí se va a agregar el capítulo 46. Y cuando yo escriba ese capítulo, ya vamos a poder pegar. Literalmente voy a copiar, pegar y vamos a editar unas cosas como cierto tipo de descripciones, tal vez detallarlas un poco más, porque en esa parte del libro pues no vamos a tener que detallar tanto las cosas, ocultar nombres porque pues se supone que es un plot twist quién está ayudando a Alex en hacer esto y a la vez quién lo va a traicionar, ¿no? Esta clase de cosas que tú solo vas a entender hasta que llegues a ese punto de la historia, ¿no? Porque es una historia cíclica, ¿no? Empieza por el final y luego cuando Alex llega a este interrogatorio nos va a contar toda su historia. Me encanta ese formato, eso es una de las cosas más nuevas de la historia. Pero en fin, ya después de este recuerdo del día que pasó la batalla de Monterrey, ya vamos a todo lo que pasó a Alex en un pinceladas, o sea, cuento bastante, pero a la vez me quedé cortísimo. O sea, hay tantas cosas que voy a poner de esto. Ya verán después qué es. Pero, o sea, de hecho ahí están anotadas que sí iba a poner, que no voy a poner. Y dije, ok, esto se va a ir un capítulo que esto ya es algo que, como habrán notado en mi segundo libro, es algo que ya me gustó hacer, que es hacer capítulos del pasado de un personaje, o sea, introspectivos, no sé cómo explicarlo, donde el capítulo se centra en explicar la historia del personaje. O sea, me encanta. Sobre todo si tienen algo realmente que decir, ¿no? Si tienen algo realmente que mostrar, ¿no? Y dije, creo que Alex sí es un personaje que necesita un capítulo así, sobre todo para mostrar todo el tema de su debate moral, ¿no? Ya después de esto mostramos una escena de pelea donde mostramos cómo es Alex como policía y también empezamos a contextualizar cómo es el mundo de ahora, a 5 años después de el final del anterior libro. Además que ahí mismo aclaramos qué tanto tiempo estamos de el final de esta historia, ¿no? Ahí mismo cada capítulo se va a terminar con los días restantes, sino es que si dentro del propio capítulo hay una elipsis o elipsis, elipsis o time skips para que entiendan mejor, sí vamos a aclarar cuántos días siguen quedando para el final del libro. Hasta ahí, ¿no? Luego ocurre lo que es el clímax del capítulo, y finalmente el final, ¿no? Obviamente, ¿no?
Te digo, es un capítulo algo redondo, pero le faltan muchos detalles, pero decidí dejarlo ahí hasta el momento, ¿no? Pero la verdad es mejor empezar con esto, que es un primer... Lo que quiero dar consejo también es que el primer capítulo es lo que probablemente más vas a reeditar, ¿no? Ahorita yo puedo continuar con el 2, con el 3, con el 4 y según decido corregirlo, probablemente el que más va a sufrir cambios va a ser el capítulo 1, porque es toda la presentación, es todo lo que tienes que hacer y todo lo que tienes que considerar. Por la estructura temporal hay que cuidar muchos eventos históricos, como expliqué, por lo que la planeación es la clave. Si tu historia no es en línea de tiempo normal, al contrario, o sea, se revuelve o tiene viajes en el tiempo, esa clase de cosas, la planeación es más que importante, es imperativa que tengas una planeación clara. Si no, se te van a ir las cabras. Ya se los cuento yo. Obviamente llevo algo de tiempo sin escribir. La mayoría del tiempo estoy con los videos, corrigiendo con Iván las cosas para nuestro gran proyecto. Quédate para más detalles al final. Durante la escritura incluso encontré una falla argumental sobre algo que los personajes no deberían saber. Que bueno, eso lo dejaré un poco al secreto. Primero al escribir tal cual, pero después devolví y lo corregí. Tuve que meditarlo, o sea, me fui a trabajar y cuando regresé ya tenía la respuesta. Claro, o sea, me aseguré después de agregarlo a la escaleta qué cosas debo considerar. ¿Por qué? Porque al igual como expliqué antes, unas cosas no las consideras incluso en la planeación, solamente hasta que ya lo escribes o incluso hasta que lo relees, ¿no? Ya te das cuenta de que algo está mal, ¿no? O sea, pero son cosas que surgen y cosas que tienes que arreglar incluso en el momento. Y si y se afectan mucho, no, pues qué bueno que te diste cuenta ahorita. Nunca, por favor de los nunca, otro consejo, escriban un capítulo, salten a otro, regresan a uno, váyanse a otro. O sea, imagínense que yo ahorita me vaya a escribir el capítulo 46, no más porque voy a ocupar esa escena para... No, la secuencialidad se les va a ir por el tubo de un pinche cañón. No lo hagan, gracias. Sección 3. Consejos generales. Cuando vayas a escribir debes empaparte con tu historia, debes sentirla, sí, pero también debes relacionarte con todos los detalles. Esto hace que todo vaya más fácil. Cuando empiece el proceso de este libro como debe ser, solo hay que leer toda la escaleta, especialmente porque es revoltosa, la historia al presentarla, y después leer todo lo que acabo de escribir en este primer capítulo, tomar una línea y continuar como debe ser. No temas a reescribir. En mi opinión, cuando dibujas, por ejemplo, es bueno conservar incluso los errores. Al menos a mí me gusta para ver en qué me equivoqué en parte de mi historia. Aunque sí puedo corregirlo a medida que es temprano, lo hago. En la escritura siempre se puede corregir todo, siempre y cuando sigas la estructura de no saltarte nada de lo que prosiga. Por lo que reescribe en base a lo que ya hiciste. Un ejemplo, si corriges algo en el capítulo 6, asegúrate que ese cambio que vayas a hacer no afecte a la historia posterior. O sea, desde ahí tienes que volver a agarrar a corregir para que también atrapes estos errores. Un ejemplo, las piedras no eran como hoy se conocen, eran 52 capítulos planeados la primera vez. Pero como fui viendo las cosas, agregué contenido y más o menos cuando terminé de escribir el primer acto, lo tuve que repasar para corregir la perspectiva. En un principio era primer persona y no me gustó y lo cambié a tercera. ¿Quieren un consejo? No escriban en primer persona. Ahora tiene 60 capítulos y la tercera persona me permitió hacer muchas más cosas con las que habría soñado en la otra versión. Ya no existe esa versión, pero no pasa nada porque he sobreescrito sobre este documento por años. De hecho, he copiado y pegado por temas de errores de Word que pues no se conservó esa fecha por desgracia, pero les recuerdo que yo empecé a escribir este libro en 2019 y acabé como en 2020-2021 aproximadamente. Pero por otro lado, mi tercer libro, Las Gemas del Poder, la continuación, sí tengo guardada la anterior versión, la completamente diferente, ya que tenía la mitad ya escrito. Y si lo hago es porque si llegara a necesitar, pues ahí la tengo. Incluso también tengo ganas de publicarla. Pero la verdad es que si lo hago eso, sería como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y una vez más, cuando el proyecto ya esté ahí. Lo que me lleva a que este proyecto se trae Villometric en manos. Se trata nada más y nada menos que un audiolibro ilustrado.
el cual será publicado de manera gratuita aquí a través de YouTube. Se estima que será por finales de este año o principios del siguiente. Y revelaremos más detalles sobre, por ejemplo, qué libro va a ser y todo el contenido que incluye, ya que los 5 dedicamos cada tiempo libre para irlo perfeccionando más y finalmente terminarlo. Actualmente está grabado, se está ilustrando, lo cual va más de la mitad, pero si acabará pronto se comenzará postproducción, que será editar ya todo junto. Además que consigo traerá una versión de ese libro ilustrada con fichas de personaje también ilustradas, habrá más detalles. Por ahora nos dedicaremos en sacar el video quincenal a manera de no dejar de morir el canal hasta que el proyecto BJ1 vea la luz. Deja tus preguntas en los comentarios sobre este proyecto, responderemos las que creamos apropiadas y nos vemos otro día. Bye.